¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este que es el programa 171 de Entre Tejas TV. En esta ocasión tenemos oportunidad de recibir a la restauradora Aide Orea Magaña. Ella cursó la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Realizó cursos de especialización en conservación de pintura mural y de restauración arquitectónica impartidos por el ICROM en Roma, Italia, así como el curso de conservación de piedra impartido por el Instituto Goethe de México. Es maestra en historia con especialidad en historia de la arquitectura por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha sido profesora titular en la Escuela Nacional de Restauración, docente en la Escuela Nacional de Antropología, en las maestrías de conservación arquitectónica en la Escuela Nacional de Restauración en México, en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, en la Universidad Autónoma de Morelos, en la Facultad de Restauración de la Universidad del Externado en Bogotá, Colombia, en la Comisión de Arqueología en Montevideo, Uruguay, y en la Escuela de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, directora de 14 tesis de licenciatura en conservación. En el aspecto laboral ha sido coordinadora de proyectos de conservación de pintura mural, relieves en estuco y piedra y arquitectura de tierra en zonas arqueológicas como Templo Mayor, Bonampak, Yaxchilán y Palenque en Chiapas, Chichén Itzá en Yucatán, Xochicalco en Morelos, Paquimé, 40 Casas y Huapoca en Chihuahua, portada de la Casa de las Sirenas y fachada del Templo de Santo Domingo, la fachada del Templo de San Agustín también, en San Cristóbal de las Casas, entre otros. Ha sido asesora por parte del Getty Conservation Institute, del National Park Service, del ICROM y del World Monuments Fund para proyectos de conservación de materiales pétreos, estucos y pintura mural en Belice, sur de Estados Unidos, Ecuador, Perú y Guatemala. Publica artículos en revistas nacionales e internacionales y es coordinadora de 2 manuales de conservación. Ha sido organizadora de 3 eventos de conservación internacionales, 2 seminarios y cursos de conservación arquitectónica con valor curricular con el Centro INA Chiapas y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Entre los distintos reconocimientos recibidos se encuentra el Premio Francisco de la Maza al mejor trabajo de conservación arquitectónica por la restauración de la fachada del Templo de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el 2006. Pues maestra Aide, bienvenida. Qué gusto tenerla por acá con nosotros. Yo creo que casi nadie se ha quedado sorprendido frente a esa gran fachada que es la de Santo Domingo en San Cristóbal, ¿verdad? Que resulta hermosísima. Y yo creo que muy pocos saben que el trabajo de restauración estuvo a cargo de la maestra restauradora Aide Orea, porque es poco común hablar de la restauración, sino hasta que ya vemos los resultados. Pues bienvenida nuevamente, buen día. Aide, ¿qué es una restauradora? ¿Por qué es importante una restauradora y su labor en la conservación del patrimonio edificado en este caso, ¿no? Pues bueno, mira, te platico, o sea, sí es una profesión entre, al menos por ejemplo en el Instituto Nacional de Antropología, somos el gremio más joven. Primero eran los investigadores, historiadores, arqueólogos, arquitectos posteriormente, y al final nosotros empezamos como profesionistas. La carrera inicia en los años, a finales de los 60. Entonces, sí, los egresados más, pues más, con mayor trayectoria, pues ahorita apenas estarán cumpliendo 60 años, 70, 80, bueno, 70, ¿no? Digamos que entramos al final y por tanto somos una carrera poco conocida, pero cada vez más son 5 años es una licenciatura de 5 años que se estudia. Primero solo estaba en la Escuela Nacional de Restauración de Lina,
Posteriormente, ahora ya hay escuelas en Guadalajara, en San Luis Potosí, en Zacatecas. Existen ya varios estados que cuentan con la licenciatura, más o menos todas bajo el mismo esquema. Y es una preparación la preparación de un restaurador implica conocimientos de historia del arte, de química, de física, sobre todo de química es muy importante, es uno de los temas más importantes, y nosotros abarcamos como todo el rango de los bienes, se le llaman asociados a inmuebles o bienes por destino, muebles, que son esculturas, pintura mural que asociada a un inmueble porque no se puede separar de él, de ahí las fachadas también, los retablos, las esculturas, los cuadros, la cerámica, los metales, o sea, es una gama inmensa de materiales, por lo cual saliendo de la carrera, que insisto son 5 años, terminamos especializándonos siempre en algún ámbito porque no es posible abarcar tanto, ¿no? Entonces, pues sí, un restaurador tiene una formación de muchos aspectos, y podemos trabajar, tenemos la fortuna de poder trabajar en un templo, en una zona arqueológica, en una colección privada, en un museo. Entonces, sí tenemos un amplio rango de posibilidades de trabajo, ¿no? Ese es un Claro. poco. Yo quiero compartirle a nuestra audiencia que en verdad es fascinante entrar al taller de un restaurador o de una restauradora. En mi caso ocurrió hace muchos años por primera vez entrar a un taller donde se restauraban lienzos siglo XVII, XVIII, coloniales. Ujú, Allí tuve oportunidad de conocer a la obra de Villalpando, de Cabrera, de José de Páez, en fin, pero ver esa labor y ese trabajo artístico que se combina con lo artesanal ujú, para los pigmentos, lo que comentabas, químicamente hacerlos ujú, adecuados a la época, ¿no? Los matices, los tonos, el rentelado, la restauración justamente de las telas dañadas, de los marcos, la aplicación del oro en polvo ujú. o sea, en verdad que es fascinante ver el trabajo de los restauradores. Y bueno, en este caso, si no tienes inconveniente, sé que tu trabajo ha sido principalmente en sitios arqueológicos, pero yo quisiera que Ujú, empezáramos con esa maravilla de la fachada del Templo de Santo Domingo. Quiero, claro. perdón, quiero confesarte que hace años yo leí un artículo tuyo que era un reporte justamente de cómo Ajá. fue el trabajo de esa restauración. ¿Por qué no nos cuentas un poquitín de eso? Porque de lo que viste en un principio a lo que terminó siendo Ujú, restaurado, pues hay un abismo, ¿no? claro. Pues sí, bueno, sí quisiera comentar que es un trabajo de equipo, no, o sea, yo estaba dirigiendo a los restauradores, pero trabajamos arquitectos, el arquitecto Mendiguchía, Gerardo Mendiguchía fue el que, digamos, contrató la obra por parte del gobierno del estado, un gobierno del estado de Chiapas que tuvo en su momento mucho interés en dar recursos a la restauración de los edificios y se dio esa oportunidad maravillosa de que se le otorgara un recurso. El INAH participó de mi parte como toda la parte de técnica, de definición de procesos, etcétera. Y el proyecto contrató 2 restauradores, Marilena Fernández y Constantino Armendáriz, que fueron los que se ejecutaron, digamos, el trabajo, y un grupo de trabajadores albañiles maravillosos que fueron los que ejecutaron una buena parte de ese proyecto, que pues se fueron capacitando con una mano increíble. Entonces, pues sí, es un trabajo de equipo. También está el señor Pedro Porras, que estuvo también a cargo de la conducción de todos los trabajadores. Entonces, insisto, es un equipo completo, ¿no? De gente con muchas habilidades. Y bueno, sí, como mencionas, primero entramos al trabajo pensando que íbamos a limpiar una fachada que estaba muy sucia con toneladas de excremento de paloma, una cosa horrible, que hay que tomar precauciones para que no, al limpiarla uno no se enferme, porque hay una enfermedad que se contrae a través del contacto con el excremento de paloma o de murciélago. Entonces, bueno, fumigar, limpiar, retirar todo esto. Y cuando empezamos a hacer la limpieza, empezamos a notar que había
En algunas zonas se habían perdido la fachada se pintó muchas veces, se repintó muchas veces, al final hasta con una capa de acrílico, era la última capa, y pues empezamos a buscar retirar estas capas y ver si había abajo una policromía, y resultó que había una policromía original. Entonces, en diversos estados de conservación, en algunas zonas más escondiditas, donde el agua no la había arrastrado, pues en mejor estado, en otras pues más deteriorada, y pues determinamos hacer un proceso de calas, que es retirar las capas sucesivas de pintura que se van colocando. Encontramos cerca de 6 capas de pintura y encontramos las dos últimas en buen estado, y con esta información lo que hizo Constantino Armendáriz, uno de los conservadores que también es artista plástico, él hizo una reproducción a partir del dibujo arquitectónico. Aquí participó Jorge Hernández, otro. Por eso te digo que es un trabajo de equipo. Un arquitecto, Jorge Hernández, hizo todo este levantamiento arquitectónico sumamente cuidadoso, y en él se reflejó toda la información de las calas. Y entonces sí tuvimos una idea de cómo había estado pintada la fachada en su momento. Y bueno, pues estábamos en la disyuntiva si se podía hacer el desencalado, que es un trabajo muy cuidadoso porque tienes que ir retirando todas estas capas sin lastimar la más antigua. Y bueno, ya hablando en términos económicos era imposible. Esto hubiera llevado años de trabajo que pues nadie iba a pagar. Estaba terminando ese sexenio el gobernador pues quería inaugurar sus obras y pues ya no había más recursos. Entonces se tuvo una discusión con el equipo, con los arquitectos, con el gobierno del estado, y determinamos hacer una reproducción de la capa pictórica original. Entonces lo que se hizo fue retirar estas capas de pintura subsecuentes, las que estaban ya hechas con acrílico, que casi se levantaban solas porque ya tienen poca adherencia. Mucha de esta pintura se hizo sobre la fachada sucia, entonces pues no hay buena adherencia. Entonces casi se levantaban solitas estas capas. Con una espátula muy fácilmente se retiraron, se limpió cuidadosamente, y se colocó un enlucido muy fino de cal arena sobre el cual se reprodujo la información que encontramos en las calas. Y muchas de estas calas se quedaron abiertas a fin de que la gente pudiera observar de dónde se había tomado la información, porque obviamente aquí hay criterios en la restauración, y se hablaba pues de que podíamos estar procediendo a hacer una falsificación, digamos, de la policromía. Hubo discusiones teóricas al respecto, había quien estaba de acuerdo, había quien no estaba de acuerdo, pero nos pareció que fue la solución que más ayudaba a conservar el original, que no había posibilidad le llamamos liberar o exponer, y que la fachada volviera a recobrar un poco la belleza que tuvo en su momento. Entonces, bueno, se observaron cosas muy bonitas. Había un trabajo cuidadoso de luces y sombras, no era una pintura plana. Toda esa información digamos, se replicó con mucho cuidado. Insisto, los maestros albañiles terminaron siendo maestros pintores, ¿no? Pintores resanaron, reprodujeron, modelaron, porque todo este trabajo de la fachada estuvo modelado en cal arena, y ellos volvieron a modelar muchas zonas ya rotas, destruidas. Y lo bueno es que tenemos, como le llamamos, hacemos un trabajo de espejo. Tienes la fachada en donde un lado y el otro son idénticos, entonces donde faltaba la información de un lado, pues la tenías en el otro. Entonces digamos que en este trabajo, insisto, con los arquitectos, también en mucho gracias a las herramientas modernas de las computadoras, de poder ahí pegar fotos, pegar la información, fuimos reproduciendo un poco, primero en papel, cómo fue esta fachada, cómo estuvo modelada, pintada, y luego se hizo ya en vivo y en directo. Entonces sí fue un trabajo muy bonito, excepcional. Contamos con un equipo maravilloso, insisto, de trabajadores que se convirtieron de maestros albañiles a maestros escultores, a maestros pintores. En ese sentido, Constantino y María Elena, que fueron los restauradores que estuvieron todo el tiempo ahí,
presentes, pues hicieron un gran trabajo de capacitación con todo este personal, y todo el mundo contribuyó a hacer un trabajo increíble que, bueno, había miedo, había miedo de cómo lo iba a tomar la sociedad, como la gente que había visto el templo primero pues plano, cómo lo iban a, pintado de un solo color, cómo lo iba a ver ahora con toda pues esta gama de colores que le daban profundidad a la fachada, que le permitían apreciar muchos elementos que estaban aplanados con esta pintura lisa que se había puesto de un solo color, ¿no? Entonces, pues sí, el día de la inauguración estábamos un poco nerviosos todos, bueno, hubo otro tema importante que fue el de la colocación de las mallas de protección antipalomas, que aparentemente no había ya el recurso. Y eso fue toda una pelea con el gobierno del estado en su momento, que se pidió que esa era una condición, si no todo el proceso de restauración era inútil. Entonces se determinó, bueno, se luchó, se luchó por conseguir ese último recurso, que es caro, digamos, la colocación de estas mallas. Finalmente se pudo colocar la malla y pues ya fue la inauguración y la gente lo recibió muy bien, la gente no percibía, para nosotros de cerca el cambio era muy, muy fuerte, pero nosotros teníamos una visión desde el andamio, donde tú estás viendo la obra aquí a metros, y cuando ya la aprecias a distancia, pues se perdía tan bien este colorido tan interesante que fuimos encontrando, ¿no? Había una paleta pues sorprendente para una fachada tan grande. Los amarillos y los rojos son comunes, son colores que encuentras en la naturaleza fácilmente, son óxidos de fierro, y pues la región está llena de estos colores. Si uno simplemente bajas a Tuxtla y ves toda la carretera, los cerros rojos, que lo que se hace es que ese material se criba, se muele y de ahí sacas el pigmento. Ya esto lo experimentaron, por ejemplo, en San Felipe, que han aprendido a trabajar la fachada y la han pintado así con materiales locales. Pero los verdes, había verdes que eran muy interesantes, entonces son colores procedentes de óxidos de cobre. Y pues empezamos a hacer un poquito de investigación y encontramos que había minas de cobre cercanas en algunas comunidades vecinas que durante un tiempo se explotaron y luego se perdieron. Entonces, San Lucas, en San Lucas, entonces no hay mucha información sobre esto, pero bueno, pues estos pocos restos de verde nos hablan pues de una obtención de una materia prima que es un poco, digamos, extraordinaria. Se mandaron a hacer los análisis tuvimos la colaboración de la Universidad del Externado de Colombia, que pues, les llamó la atención, se propusieron, nosotros hacemos la analítica, y ellos hicieron todos los estudios. Entonces, pues se logró un trabajo muy completo, muy cerrado, pues muy, en términos teóricos de la conservación, pues discutible. Hubo opiniones, insisto, a favor y en contra, pero pues creemos que dada las limitaciones presupuestales fue lo mejor. Y digamos que ahorita, pues por desgracia, sí, la falta de mantenimiento es lo que hace que ahorita la fachada se haya vuelto a ensuciar. La malla ya se rompió, las palomas son tremendas, ya la rompieron, y pues ahora estamos buscando con las autoridades actuales ver si es posible conseguir otra vez un recurso para recolocarla. Pues es un poco la historia. Claro, esto de la conservación sería lo más adecuado porque evitaría costos mayores si la degradación continúa, ¿no? Así Fíjate que es. hay algo que comentaste que me llena mucho de orgullo como chiapaneco, que comentabas que la mano de obra local y los maestros albañiles se convirtieron en escultores, en artistas visuales y todo eso, ¿no? En pintores. Me da mucho orgullo porque esto lo he escuchado reiteradamente, ¿sabes? Hubo una conversación previa por aquí en que hablábamos con el doctor Obando sobre los conventos dominicos y de cómo la mano de obra local Sí, claro. aportó muchísimo y tuvo eso como una gran contribución. Y después hemos platicado con más gente y nos dicen, sí, actualmente podemos encontrar a gente que sabe trabajar la madera local, que sabe trabajar los materiales
Ujú. para continuar con todo este proceso de conservación, de restauración, en fin. Y yo te Sí. quería preguntar algo, porque a mí me ha llamado mucho la atención en el caso de los muros, el que efectivamente nada de pintura acrílica, ni mucho menos de la actualidad comercial, ¿no? Pero No. había una gran tradición, obviamente, que venía de Europa y otra que hubo aquí. Por ejemplo, el caso de los murales. Ajá. Recuerdo las aportaciones y los estudios, por ejemplo, del doctor Atle con respecto al manejo de la encáustica y el uso de la baba de nopal Ajá. para ponerle en los muros con los pigmentos para que fuera un decorado o una pigmentación muy Ujú, particular. ujú, ¿Nos hablas ujú. un poquito de esa tradición local, por favor? Sí, claro. Mira, yo creo que, o sea, todas las culturas hasta la llegada del cemento emplearon para la construcción la cal, todas, prácticamente todas, y algunas, excepción de algunas cuantas que usaron el yeso, como los egipcios, porque el yeso no soporta mucha humedad, entonces solo en ciertos climas, como esos climas extremosamente secos, se puede enlucir o aplicar en exteriores sobre todo. La cal es el material que se ha usado para la construcción, para construir todo, absolutamente todo, desde los romanos, los mayas, los egipcios, los mayas, por supuesto. Y yo creo que nosotros aquí en Chiapas tenemos la tradición constructiva incluso de que venía desde la época prehispánica. Todo se construyó con cal. Ejemplos maravillosos, pues los tenemos a la mano, ¿no? Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Tonina, Tenán Puente, todos los sitios. Todo está construido con cal, todo está enlucido, todo está pintado sobre cal. Y lo colonial replica todo esto, o sea, continúa esta tradición. Así es que, o sea, los españoles, claro que utilizaron el conocimiento que tenía la gente local, de dónde estaban los materiales, de dónde traerlos, de dónde usar los más adecuados. Entonces, Santo Domingo se pinta a la cal, se enluce a la cal y se pinta, ya no, perdón, no se pinta a la cal, se pinta con temples, porque eso fue parte de los análisis. ¿De qué temple de qué? No sabemos. Se habla de temples de huevo. ¿Qué es lo que se utiliza? Se usa el huevo como aglutinante, o sea, el adhesivo con el que vas a pegar los pigmentos. Lo que te comentaba, los pigmentos son materiales muy estables, son minerales que vienen de la naturaleza. Aquí lo decíamos, el rojo, el amarillo son comunes, el verde no. Lo que comentábamos se trajo de algún otro lugar, pero esa es una paleta que parece limitada, pero combinando amarillos, rojos, hay tierras, le llamas colores de la tierra, que son ocres, cafés. Con eso se logra una paleta diversa. Parece que son poquitos colores, pero de ahí la capacidad del pintor de mezclarlos, añadir negro, añadir blanco, y con eso tienes una paleta bastante extensa. Entonces, usas materiales para adherir. En el centro de México se habla de la baba de nopal. Aquí está menos difundido, obviamente, porque pues, no es una región tan nopalera, ¿no? Pero pudo haberse empleado, pensamos que es más un temple de huevo, quizá de clara, porque es bastante mate, no es un temple brillante, pero es difícil identificar los aglutinantes porque son materiales que se degradan con el tiempo y los materiales orgánicos tienen una química que es difícil de identificar, sobre todo si están expuestos a la intemperie. No logramos identificar el aglutinante, pero hay un aglutinante proteico, de origen proteico, o sea, hay una proteína involucrada y entonces con la que se agarraba el pigmento y con eso se pintaba, ¿no? El otro material, pues sí, son babas de goma de nopal, baba de nopal. También acá en el sureste se han usado cortezas de algunos árboles, más en la zona de la selva. Se han usado cortezas de algunos árboles, le cortas la corteza, la metes en agua y sale también un adhesivo. Esto es muy conocido en Yucatán. Pero esa es otra tradición constructiva que tiene que ver más con la península. Acá en Chiapas, pues también se habla de las orquídeas, de algunas orquídeas que se usaron como adhesivos. Pero para una fachada tan grande, yo dudo que hayan agarrado orquídeas. A mí se me hace lo más sencillo huevo, leche. También de la leche se extrae una proteína
para hacer un adhesivo, que es la caseína. Perdona, perdóname, pero esto fue en la época colonial, porque antes, Claro, en la época prehispánica, pues no había gallinas, vimos que huevos de codornices, menos, exacto, ¿verdad? claro, Y claro. leche igual tampoco. Por eso me parece tan Ajá. interesante esto que comentas de las orquídeas, de esos árboles, en fin. Porque ¿qué Ujú, ocurre en el caso de Bonampak, por ejemplo, en esos murales maravillosos? Yo cuando pienso en Bonampak, ajá, me río un poco de la gran muralística renacentista italiana, ¿no? La Capilla ujú. Sixtina en muchos lugares, que ya tenían un antecedente, pues que 500 años antes, en el caso de los murales de Bonampak, con todas estas técnicas Ujú. muralísticas. No es un invento renacentista, es previo. No, no, no. Podemos estar muy No, no, no. orgullosos de eso, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es que sí, yo creo que lo que pasa es que obviamente, en la historia del arte ha dado más énfasis a toda la historia del Renacimiento, porque recibimos una formación europeizante, pues, occidental, en la que Eurocéntrica. exacto, en la que nuestro patrimonio no es considerado tan relevante. Y sí, Bonampak es un caso excepcional por la conservación de los murales, perdón, que tuvo que ver con un proceso también de formación de carbonatos, de capas de carbonatos. O sea, este edificio le cayó mucha agua que arrastró parte de la roca caliza, se llaman carbonatos. Es una sal que en un momento dado llegó a cubrir los murales e impidió que se pudieran apreciar, y que eso fue parte del proceso de restauración, retirar estas capas de carbonatos gruesas para dejar una capa delgada. Esa capa de carbonato lo que hizo fue como incluir la pintura y protegerla. O sea, en Conservar. este caso el proceso de alteración encapsuló la pintura, que es frágil, porque otra vez están hechas con técnicas que son el aglutinante, el adhesivo utilizado para fijar los pigmentos. Se piensa que es de origen orgánico. En este caso, que es todavía más antiguo, se ha hablado de cuál podría haber sido el aglutinante, pero no se sabe a ciencia cierta. Eso es un hecho. Es muy difícil, insisto. La materia orgánica se degrada de tal forma. Tú identificas una goma de otra, teniéndolas frescas, porque hay una serie de enlaces covalentes, uniones del oxígeno y el hidrógeno de cierta forma. Hay una estructura química. Esa estructura se rompe con el tiempo y entonces todas las gomas tienen carbono, oxígeno, hidrógeno, y ya no tienes la estructura química, la arquitectura, digamos, de la molécula que te permite identificar el aglutinante. Entonces, solo sabes que hubo un aglutinante que es de origen orgánico y punto. Es a lo que se llega, ¿no? Al menos por ahora. Entonces, pero Bonampak es un caso excepcional, y sí, los colores maravillosos que son el azul maya, se sabe que ya también hay un verde maya y también un amarillo maya. ¿Qué significa esto? Que a una arcilla se le tiñó, se tiñeron con con colorantes propios de las plantas, extraídos de las plantas, que normalmente no son resistentes para pintar un mural. Entonces, una arcilla fue teñida con un colorante, con añil en el caso del azul. Con el verde se logró con esta planta que se sabe ahora que tiñe de amarillo, que ahorita no recuerdo el nombre, y el verde se logró combinando, se piensa que se logró combinando el azul y el amarillo, obviamente. Y se lograron colores excepcionales con una resistencia al intemperismo brutal, y esa tecnología se perdió en la colonia. Todavía tenemos muestras en Acolman, o sea, una cosa muy loca en México, en el centro, ejemplos de pintura mural del siglo XVI, de la época de contacto, donde se usó todavía el azul maya. Después se perdió. Entonces sí es interesante que ellos llegaron a avances tecnológicos muy relevantes, que por desgracia, insisto, en la colonia se perdieron. Y sí, como bien señalaste, el huevo, pues no, el huevo se usa son técnicas de pintar que sí son heredadas de Europa. Lo que mencionaba, la leche también, la caseína, pues viene de la leche de vaca, ¿no? Obviamente. Entonces, estos materiales ya son técnicas que pueden haberse utilizado en la colonia para pintar. Fíjate que mientras te escuchaba, Ujú, estaba fantaseando un poco y estaba imaginándome
dos vertientes de investigación. Una, el asunto de los pigmentos en la región de Chiapas, porque Ujú, tengamos a los mayas y tengamos a los zoques también, ¿no? ujú, ujú, Y luego lo que se ha descubierto en los últimos tiempos con respecto a toda la tradición prehispánica del litoral del Soconusco, ¿no? ujú, Y del Pacífico que nos corresponde para ujú, Chiapas. ujú, Entonces, una historia de esos pigmentos, estoy pensando en el añil también, estoy pensando en la posibilidad de que probablemente utilizaban algún molusco de río para poder tener este aglutinante, que no lo sabemos aún, ¿no? Pero me ujú. parece fabuloso, ¿no? Hacer una historia y el proceso de la obtención de los pigmentos y del uso de los pigmentos y dónde me parece multicolor como tema. Y otro que estaba pensando también, Ajá. ahora que decías lo de Bonampak, que se cubrió y se protegieron los murales gracias a este proceso que nos explicaste, que fue como Ujú, una coraza ujú, que los conservó. Me estoy imaginando toda una historia de lo que podría ser eh, las cosas que han ayudado a conservar, desde cosas naturales, desde el asunto de las guerras, desde la imagínate, estoy pensando en esto, imagínate que hubiera llegado, de acuerdo con lo que se sabe, algún otro grupo, pon tú Piedras Negras a Bonampak, y en el afán de destruir el poderío de Bonampak, acaban con los murales también, ¿no? ujú. Si no hubieran estado protegidos por esto, o los grandes edificios también, es decir, una historia así como que un poquito alterada de por qué se han conservado las cosas gracias a la ignorancia o al que no lo vieron los conquistadores de cierto lugar, ¿no? No me refiero a los españoles, sino o a los militares, información cultural, ¿no? Imagínate si no hubiera habido un Champollion, por ejemplo, que hubiera Ujú, dado a la historia del arte esta posibilidad de conocer la piedra de Rosetta, por ejemplo, ujú. ¿no? Sí. Que yo creo que eso es algo fascinante también en el caso del trabajo de ustedes como restauradores, que Ujú, van descubriendo estas cosas, que van poniendo al servicio de la investigación los conocimientos químicos, los ujú. conocimientos de historia del arte, de cada una de estas cosas que ha ocurrido. Pero quisiera pasar, si no tienes inconveniente, Aide, al Ujú. tema de, grosso modo, cuánto haría falta por restaurar en el estado de Chiapas, tanto edificios y arte prehispánico como colonial, o inclusive algo que no se ve. Por ejemplo, uno piensa en el INE y piensa en lo arqueológico, no piensa Ujú. en la arquitectura colonial, el arte colonial, ¿no? No, Este, pues no, está mal. pero, pero después, por ejemplo, siglo XIX, que también tiene lo suyo en todos los aspectos, en pintura, en arquitectura. ¿Qué nos hace falta? O sea, aquí tenemos de conocimiento, como el ejemplo clásico del iceberg, el 3% y hace falta el 97% por restaurar y descubrir y conocer. Pues mira, o sea, es una pregunta terrible, muy dolorosa para nosotros, porque primero empecemos como, ves yo que estoy en una institución que es el Instituto Nacional de Antropología, pues imagínate, nos toca conservar todo el patrimonio cultural prehispánico y colonial y el del siglo XIX. También nosotros también ayudamos a lo que es conservación del patrimonio del siglo XX en ausencia de una oficina de Bellas Artes, que Uh -huh. Bellas Artes, por desgracia, no le corresponde el patrimonio siglo XX en adelante. Pero no hay oficina de Bellas Artes en Chiapas y nosotros actuamos para apoyarlos, digamos. Somos 3 restauradoras, imagínate, para todo el estado, con un presupuesto pues limitado. Y claro que las necesidades son enormes. Ahora con todo el tema de los sismos, estamos a cargo de toda la supervisión de las obras de Fonden. Nos toca ir a verificar que cada lugar donde se está contratando restauradores nosotros nos tienen que entregar un proyecto, lo tenemos que validar, tenemos que supervisarlo, vigilarlo. Entonces, pues sí, estamos vueltas locas, ¿no? El siglo XIX está muy olvidado, como bien dices. Ha habido gentes muy interesadas y me hiciste recordar un arquitecto que se llama Hans Kabach, que está trabajando o que ha querido trabajar en el Soconusco
con lo que es la arquitectura y los restos de toda los edificios de arquitectura Art Deco, Art Nouveau, que Tapachula está llena de eso y que se le están destruyendo a un ritmo brutal. Él, por ejemplo, es una gente súper interesante que está tratando de hacer algo y que no tiene nada, nada, ni un peso para hacer eso. Lo hace por motu propio, intentando que otros arquitectos lo acompañen. Realmente hace falta una ley quizá más agresiva para la protección del patrimonio, recursos para que más campañas de concientización, porque la ley, o sea, la ley sabemos que la ley más o menos funciona, entre comillas, o está bien hecha, pero no hay recursos para ponerla en funciones. Y estarle diciendo a la gente que no haga esto, no haga, no destruya, no dañe, no sirve mucho, sirve más jalarla, ¿no? Claro. Incorporar a la gente. O educarnos desde el principio para saber el valor monumental o arquitectónico o artístico que hay en nuestros pueblos, ¿no? Para Así es. conservarlos y respetarlos. Sí, ese Sí, es no, o sea, trabajo por hacer hay muchísimo, o sea, incluso estábamos platicando hace poco con las personas que están ahora en la Secretaría de Obras del Gobierno del Estado, con las que estamos trabajando los proyectos de Fonden precisamente, pues que hay interés por todo el patrimonio siglo XX, pintura mural en la UNICACH, en la UNACH, está olvidada y está desatendida, ¿no? Todos son fuentes de trabajo si hubiera una visión un poco más grande de que el patrimonio cultural podría dar mucho trabajo, mucho trabajo. Hay necesidad de conservar. Y recursos también en el aspecto turístico, que es lo que Claro, piensa, ¿no? sí, claro, somos un estado lleno de riqueza cultural y natural. Ese es el otro tema, que el patrimonio, por ejemplo, en zonas arqueológicas sobresale como casi islas de conservación de patrimonio natural. ¿Por qué? Porque también se está destruyendo a un ritmo brutal. A mí me duele, yo empecé a trabajar en Yaxchilán desde los años 80, 89, y ver cómo el camino desde Palenque, Tenosique, hacia esa región se ha convertido en una zona de ganadería extensiva, brutal, y ya no queda casi nada de selva. A mí me duele cada vez que voy para allá. Y eso es una falta de visión de la riqueza que toda esa selva podría aportar en términos pues, de visita, de preservación, como lo hace Costa Rica, de vender oxígeno al mundo. En fin, ¿no? Chiapas pudo haber hecho muchas cosas, es una pena, el gobierno verde no hizo nada por el patrimonio natural. Es una desgracia, fue una desgracia. Y bueno, sí, creo que hay mucha falta de visión de todo lo que la conservación del patrimonio podría implicar en beneficio para el estado de Chiapas y bueno, para todo el país, ¿no? Yo creo que sería una buena medida que los políticos y los gobernantes demostraran haber cursado asignaturas de historia del arte y de conservación de medio ambiente para poder llegar a ocupar los cargos. En verdad, Sería porque maravilloso. al final de cuentas parece que es la ignorancia que no se dan cuenta de cuánto puede significar en la inversión del PIB en nuestro estado. Esto que dices, que en vez de que haya únicamente tres personajes en peligro de extinción, me refiero a ciertas restauradoras, que en vez de que hubiera tres nada más, hubiera 30 o hubiera 121, ¿no? Uno en cada municipio, que sería indispensable. Lo platicábamos aquí en algún momento con otra entrevistada, con la directora de la escuela o ya facultad de arqueología en Chiapa de Corzo, que yo le sugería y le comentaba esto, que hubiera, así como hay una ventanilla de Lina en algunos municipios donde hay centros históricos, pues que hubiera una oficina para la conservación en cada uno de nuestros municipios, mínimo. Pero te digo, qué porcentaje de la inversión del Estado podría significar eso? ¿O cuánto se le destina ahorita? El 0.000002%. Bueno, Yo creo. que le suban ya no como lo que se exige en términos, en estándares internacionales a la educación, el 3%, ¿no? No, no. Que le suban al 1% para toda esta conservación y todo este material. Aide, la verdad es que yo tenía mucho interés de platicar contigo, digo, es muy interesante hacerlo, pero yo quería también
como es el verbo actual y novedoso, visibilizar algunos de los temas que por lo regular no conocemos, no nos pasa por la mente, pero el asunto de la restauración en Chiapas, ¿no? Quiero preguntarte por eso esto. Tengo entendido que el concepto de restauración a nivel mundial comenzó en la Europa quizá del siglo XVIII. Bueno, a México llegó este movimiento de conservación y todo eso, quizá, no recuerdo un antecedente a fines del siglo XIX, pero sí por lo menos quizá desde la época vasconceliana. Antes. Antes. Ok. Sí, Nos digamos que... explicas estas dos etapas y luego vamos a Chiapas. ¿Cuándo llegamos al festín de la historia en este sentido, no? Bueno, o sea, es que digamos que la conservación empieza sobre todo a discutirse, a hablarse de criterios, de normas, etcétera, sobre todo relacionado con zonas arqueológicas, con monumentos, en discusiones entre los arquitectos, como te comentaba, arqueólogos, desde finales del XIX y todo el siglo XX, ¿no? Y restauración como formación del tipo que hacemos nosotros, que ya es una formación más especializada en patrimonio mueble, como te comentaba, con más formación química, más conocimientos técnicos de ese tipo. Esta es una profesión, insisto, nueva, desde los 60 apenas, ¿no? Digamos que todos deberíamos complementarnos y en el mejor de los casos, en proyectos exitosos, los proyectos exitosos son en los que los arquitectos, los arqueólogos, los restauradores, químicos, geólogos, biólogos, nos complementamos. Son los proyectos modelo, digamos, porque no es posible que solo uno de nosotros, digamos, defina todo, o sea, nos necesitamos complementar. Ahora, Chiapas tiene una oficina de conservación o un área de conservación del patrimonio arqueológico, digamos, pendiente las zonas arqueológicas desde los años finales de los 70, 80, cuando llega el instituto para establecer una oficina en Chiapas. Y ya hay arqueólogos trabajando en ello y arquitectos. Y como área de conservación, pues sí, llegamos ya, insisto, llegamos al final a todo. Somos muy nuevos. A partir del año 2003 hay una sección de conservación, ¿no? Sección de conservación de patrimonio mueble. ¿Qué Claro. pasaba antes? Los directores de los centros SINA pues mandaban las peticiones a México. A mí me tocó estar en la Coordinación Nacional de Conservación, que está a nivel nacional, visitando Chiapas para ver los problemas de conservación y mandando equipos, pero no con un equipo fijo aquí de tiempo completo como sucede ahora. Entonces, pues sí, es muy reciente todo esto. Digamos que ahora, por ejemplo, ya tenemos al menos acá en San Cristóbal, que es donde está la sección de conservación, mucha relación con, por ejemplo, el clero. Nosotros tenemos que hablar con ellos, ya nos conocen la mayoría de los sacerdotes encargados de los templos de aquí de San Cristóbal, en Tuxtla conocemos algunos, en las ciudades donde van surgiendo necesidades, porque imagínate todo lo que hay que conservar. Entonces, sí es un patrimonio inmenso, o sea, y esta situación de los sismos nos ha llevado a conocer más lugares donde no habíamos podido entrar. ¿Por qué? Porque no podemos, porque, insisto, somos 3, ¿no? ¿A qué horas vamos a atender todo? Pero sí recibimos ya, gracias a esta relación, que tenemos una buena relación con los obispos, con los sacerdotes, hemos hecho talleres con ellos. Han venido profesores de México a darles talleres, porque el clero cumple con una función muy importante de conservación. Ellos tienen en sus manos el patrimonio histórico, una buena parte del patrimonio histórico, sobre todo el eclesiástico, obviamente, pero ahí hay cuadros, retablos, hay una riqueza impresionante. Y toman decisiones buenas o malas dependiendo de que sepan más sobre el tema. Entonces sí se les han dado cursos, hemos tenido la posibilidad de trabajar cursos con ellos, y con los otros que hemos trabajado mucho son con los arquitectos. En los colegios de arquitectos tenemos, como mencionabas al leer el currículum, que yo hubiera querido que leyeras uno más chiquito porque se está muy largote, pero bueno, hemos hecho muchos cursos con los colegios de arquitectos, porque los colegios de arquitectos son el futuro de la conservación de este patrimonio arquitectónico.
casi no habemos restauradores de bienes Oye, muebles. pero te voy a decir por qué son el futuro de los colegios de arquitectos, porque ya no va a haber presupuesto para construir nada más, entonces hay que conservar todo lo que queda. Es broma, es sarcasmo. No, sí está bien. Y ya existe en la UNACH un curso, una maestría en conservación, donde hay varios arquitectos que Es están maravilloso. trabajando. Sí, Ujú. sí, el Pero país, no hay un... el país avanza, no al ritmo que uno quisiera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, con todo lo que se le ha drenado, pues más complicado. Fíjate, Aide, que yo quisiera comentar aquí un par de anécdotas de que tuve conocimiento para Ujú, que nuestra audiencia tenga idea de lo que ha ocurrido con el patrimonio. O sea, los trozos de piezas artísticas, arquitectónicas que se han ido a otro lado, que terminaron en parques centrales y luego en ujú. la finca de uno de los expresidentes. O sea, todo eso que ha ocurrido. Voy a contar dos anécdotas de que tuve conocimiento, pero no tuve toda la información como para haberlo denunciado, o no tenía edad, por Ujú, supuesto, o no había nacido inclusive en un caso de ellos. ujú, Mira, un caso de ellos fue en una ocasión aquí en Comitán, un pintor le ofreció al cura del templo que ya estaban muy viejitas y muy feos esos cuadros que estaban allí, y entonces hay que renovarlos, hay que modernizarlos. Persuadió al cura, espero que no en la complicidad, bajaron todos los cuadros coloniales y colocaron los de nueva factura, horribles, que están allí, bajando y llevándose y desapareciendo toda la riqueza de los lienzos coloniales que había en ese lugar. sigue Entre siendo, ellos, no, hombre, terrible. O sea, como si yo voy ahora a un lugar y le digo, bueno, le cambio ese su carro viejo que tiene por este Tsuru, ¿no? No tiene caso que tenga allí el Carmangia tirado, mejor se lo cambio por este. Bueno. Y sigue otro, ocurriendo, ¿eh? sí, Sí. claro, más Y nos ha reciente, tocado ir a varias comunidades a decirles que eso no. no debe ocurrir, o sea, con los cálices, con miles de cosas, platería, independientemente de lo que represente en términos religiosos, el valor intrínseco como arte de esas piezas. Mira, otro, y ocurrió en San Cristóbal, en un Ujú, templo en la orilla de San Cristóbal. ujú. Había en la puerta de la sacristía un óleo maravilloso, que en vez de madera era el óleo, pues la puerta era un óleo Ah, sí. quizá, no sé, voy a inventar, pero quizá era a fines del siglo XVIII, ¿no? Ujú. Y, y llegó alguien muy vivales y le dijo al párroco, oiga, ya se va a caer esa su puerta, mejor le voy a poner una nueva más bonita, y se llevó la obra de arte y le puso una nueva puerta. Eso me lo contaron, eso no lo vi, pero yo creo Ujú. que como ese hay miles de casos que reportar en el estado que parecerían terminar siendo historias jocosas, pero muy graves, ¿no? Sí, Mira, es mira parte. lo que tuvimos que festejar recientemente con la repatriación del incensario que Ujú, hicieron Joel Palca y Josué Lozada, ¿no? A ajá, México de una pieza que estaba en Estados Unidos. Imagínate lo que sí. habría que hacer entonces. Pero bueno, qué barbaridad. Pues gracias por ese gran trabajo y esa gran labor que haces. Y tus dos otros colegas, ¿quiénes son para no perderlos de vista? Ah, son dos chicas más. Es Ajá. Rosa García y Nayeli Pacheco. Son dos Ah, qué restauradores bien. también. Alumnas Ujú. tuyas seguramente ya que van con tu Sí, escuela, sí, ¿no? fueron mis alumnas hace mucho tiempo. Bueno, una de ellas sobre. Ujú. Sí, de eso se Pero trata, ya ahora ya son profesionistas desarrolladas, muy claro, capaces las dos. Ajá. claro. Pues bueno, no sé si quieras comentar algo más. En verdad que ha sido deliciosa la conversación, pero ya el tiempo nos ganó. Pues rápido, o sea, sigue pasando esto que comentaste, seguimos atendiendo a nosotros denuncias donde, bueno, no denuncias, solicitudes de los párrocos que nos indican que sigue llegando gente a las comunidades diciéndoles que les cambian, que les restauran sus esculturas y se las cambian por algo más bonito. Eso es común, sigue existiendo. Aquí hay dealers del arte, de historia del arte en Chiapas, bien conocidos que siguen haciendo esto y nos ha tocado ir a explicarles que eso es un delito, que eso no puede ser y hemos tratado de incluso de restaurar algunas de estas cosas nosotros como sección de conservación para que las vean nuevas digo, bueno, no nuevas, restauradas
y les vuelvan a revalorar. Tuvimos una experiencia reciente en San Juan Cancuc, que estaría muy interesante que platicaras con la restauradora que se hizo cargo, que fue Rosa, y otra en Sinacantán, que fue Nayeli, que estuvo a cargo. Y entonces te digo, esto del Fonden nos ha dado la oportunidad de entrar a acceder a muchas comunidades con las que no habíamos tenido trato porque no nos acercaban, porque atendemos lo que podemos, insisto. Y entonces, sí hay mucho trabajo que el sismo nos ayudó a visualizar y pues seguimos en ello a través de los contratistas que están ahora ejerciendo los presupuestos de Fonden. Y gracias a ello, pues hay una parte positiva, que es que mucho patrimonio que estaba abandonado se está, y que se dañó con el sismo se está conservando. Entonces, si quieres en otro momento, o si hay oportunidad, platicamos de todos los proyectos de Fonden que se están trabajando, que son muchos, muchos, y que gracias a ello va a haber una gran, pues, un gran trabajo de conservación que no se había dado en el Estado antes, ¿no? Y eso puede llamarse realmente una buena inversión, sin duda. Sí. Perdóname, una última pregunta, ahorita que lo decías. Uh-huh. Yo conozco un trabajo publicado por el INAH, que son creo que 4 o 5 tomos impresos, Uh-huh. del catálogo de bienes inmuebles del estado de Chiapas, ¿verdad? Qué Sí. maravilla de trabajo. Cuando Sí. yo lo vi dije, qué monstruos, ¿para qué? Y ahora te quiero decir que los consulto a cada rato, me encanta ojearlos, porque ahí está toda la historia de las edificaciones, ¿no? En nuestros municipios. Bueno, ¿existe un catálogo así de los bienes artísticos del Estado? Artísticos, no. Digo, me refiero esculturas, obras en lienzo, No, pintura. precisamente con el sismo lo estamos haciendo, teniendo que hacer. Claro. Estamos teniendo que hacer los catálogos porque precisamente hay fotos generales en este catálogo que mencionas, tiene algunas imágenes generales, pero no había una descripción porque no había quien la hiciera, cuadro por cuadro, escultura por escultura, retablo por Y retablo. sobre todo ahora con la maravilla que es la fotografía digital, por Claro, supuesto. Y entonces tener parte de lo localizado, que... ¿no? Como las colecciones que tiene el INAH a su resguardo. O sea, yo Exacto. tengo una colección tal cosa, pero la tengo que ingresar a conocimiento del INAH y de la nación, ¿no? Sobre todo Sí, para eso, para saber dónde están localizados y a dónde van y que no pueden salir y que se reporte su movimiento. y exacto. Y entonces ahora con el sismo, para proceder a que algo se conservara, tenía que hablarse de qué era lo que se estaba proponiendo que con dinero federal se conservara. Entonces, de cada edificio, por ejemplo, la catedral, tiene tantos retablos, con tantas esculturas, con tantos cuadros, con tanto, entonces todo eso se tuvo que hacer así, violentamente para obtener los recursos. Entonces, a partir de eso, pues sí tenemos la intención de ya generar al menos un catálogo, precisamente es uno de los proyectos de este año, de los retablos de algunos de los templos que se restauraron. Gracias a que para que el restaurador pueda entrar, pues tiene que registrar, tomar fotos, hacer descripciones de cada una de las piezas y bueno, con esa información ya reunida, ya podemos documentar muy bien ese patrimonio y subirlo al catálogo del instituto. Y bueno, y se le entrega una copia. Ese proyecto de inventarios también ya llevaba tiempo antes, pero pues iba muy lento, obviamente, para que se le entregue a las autoridades eclesiásticas a fin de que ellos tengan ese catálogo y también sepan que nosotros sabemos lo que ellos tienen y que ese Claro, patrimonio es del templo, no es como, personal, no es de claro, nadie, ¿no? como el Es de la sistema nación. fallido de entrega-recepción, claro, pues tiene que estar documentado. Sí, Pues, bueno, doña Idea Orea, muchísimas gracias. no hay Qué, de qué. qué maravilla de conversación y de tema también. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y sí, nos vemos pronto para lo que propones, la siguiente conversación. Muy bien, hasta Bueno, luego. y muchísimas gracias a ustedes que tuvieron la gentileza de acompañarnos en este programa de Entre Tejas TV, el programa 171 ya, afortunadamente. Nos vemos a la siguiente oportunidad. Que estén bien, cuídense mucho.